Hola, soy la doctora Crispín y hoy os traigo un tema que creo que es muy interesante: los huevos. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Puedo comer huevos? ¿Mejor que no coma huevos? Antes de empezar, como siempre, recordaros que esto es una charla informal, que mi intención es compartir la información que he ido adquiriendo después de más de 20 años de trabajo en consulta profesional de medicina estética y nutrición, y que estas charlas no van a sustituir a una consulta profesional, pero espero que os sean de utilidad. Ya sabéis que si os gusta el vídeo, yo voy a estar encantada si podéis darle al like, suscribiros al canal y darle a la campanita. Ya no me enrollo más y vamos con el tema. ¿Los huevos son buenos? ¿Son malos? ¿Por qué hay tanta confusión? Bueno, tenemos que empezar por señalar que un huevo tiene más o menos 200 miligramos de colesterol. Esto es más o menos 2,5 veces la cantidad de colesterol que tiene un Big Mac del McDonald's. Es decir, una barbaridad. Pero claro, por otra parte, dices, es que el huevo tiene muy buena proteína, es que el huevo tiene poca grasa saturada. Entonces, ¿es bueno? ¿Es malo? Si tiene tanto colesterol, va a subir mucho el colesterol de la sangre y entonces voy a tener aterosclerosis. Vais a permitirme que os dé unas explicaciones, y estas explicaciones de hoy están basadas sobre todo en 2 vídeos que podéis consultar en internet, en YouTube. Son 2 vídeos muy interesantes con unas explicaciones científicas mucho más desarrolladas para aquellas personas que quieran saber más mecanismos científicos de lo que yo os voy a explicar ahora. The Proof, y sería también el vídeo de Nutrition Made Simple. Estos 2 vídeos son muy interesantes para aquellas personas que controléis un poquito el inglés y que queráis saber más. Primera premisa: ¿el colesterol de la sangre y el colesterol de la dieta van muy relacionados? Pues igual no tanto. Vamos a ver que el colesterol es una sustancia muy importante en nuestra vida. Es tan importante que sin colesterol nos morimos, no habría vida. El 80% del colesterol que circula por nuestras venas no se debe al colesterol que ingerimos con la dieta, no, siendo una molécula tan importante, una molécula que precisan todas las células para funcionar correctamente, incluso una molécula a través de la cual es un precursor para formar hormonas sexuales, corticosteroides, vitamina D, bilis. Bueno, si es tan fundamental para la vida, lo que está claro es que el 80% del colesterol de nuestra sangre no va a depender de que ingeramos colesterol con la dieta, no, va a depender de la síntesis, de la fabricación. Todas las células del cuerpo fabrican colesterol. Todas las células del cuerpo fabrican colesterol. Es que si no, no viviríamos. El colesterol es fundamental para la vida. Y luego, en concreto, el hígado, que es la gran fábrica de nuestro cuerpo, fabrica colesterol. El 80% del colesterol que circula en nuestra sangre no tiene tanta relación con el colesterol que ingerimos, el colesterol de la dieta, sino que nuestro cuerpo ya se encarga de fabricarlo en todas las células y luego en particular en el hígado, porque es fundamental para la vida. ¿Y qué pasa con el otro 20%? Pues el otro 20% procede de la absorción desde el intestino hacia la sangre. Esa absorción, claro, desde el intestino. Yo como, por ejemplo, un huevo que tiene mucho colesterol, ya decía antes al principio de la charla, y entonces, claro, ese colesterol se absorbe en el intestino, ¿verdad? Bueno, igual no tanto. Resulta que un 80% del colesterol de nuestra sangre procede de la síntesis por las células y por el hígado. El otro por ciento de la absorción en el intestino, pero es que esa absorción, ese 20% del colesterol que se absorbe en el intestino, resulta que, bueno, solamente una pequeña fracción va a proceder del colesterol de la dieta. Entonces, ¿de dónde viene el otro colesterol que se absorbe en el intestino? Pues muy fácil, de la bilis. El hígado fabrica bilis que manda al intestino para ayudarnos con la digestión de las grasas, pero luego el intestino vuelve a absorber ese colesterol que era parte de la bilis. La mayoría de la absorción intestinal de colesterol no procede del colesterol de la dieta, procede del colesterol que iba en esa bilis que el hígado fabrica y manda al intestino para digerir bien las grasas. Es un poquito rollo, ¿no? Pero básicamente es que, en conclusión,
el colesterol que ingerimos, el colesterol de la dieta, por ejemplo, el que tiene la yema de los huevos, que tiene mucho colesterol, con diferencia es el alimento que tiene más colesterol, bueno, pues no influye mucho en el colesterol que tenemos en sangre. El colesterol de la sangre está más influenciado por el colesterol que sintetiza nuestro cuerpo en todas las células, porque si no, no podríamos vivir. En el hígado, que es la fábrica del cuerpo que fabrica de todo y elimina de todo. El 20% del colesterol en sangre que procede de la absorción intestinal, de ese 20%, la gran mayoría procederá de la bilis. Se absorberá colesterol que venía de la bilis, no tanto del colesterol de la dieta. Espero que hasta aquí esté más o menos claro que la absorción intestinal de colesterol en general no es tan importante. Depende. ¿De qué depende? De la genética. Va a haber una mayoría de gente, de personas, que tengan una absorción normal del colesterol en el intestino, es decir, una absorción pequeña, que el colesterol que comen, por ejemplo, en esos huevos, prácticamente no tenga relevancia en el nivel de colesterol en sangre. Eso va a ser lo normal. Bueno, hay estudios en los que se ha analizado cuál es el aumento en el colesterol de la sangre al comer ciertos niveles de colesterol, al comer un huevo, 2 huevos, más huevos, ¿vale? Entonces, si un huevo tiene más o menos 200 miligramos de colesterol, ¿cuál es el aumento de colesterol en sangre al comer esos 200 miligramos? Bueno, pues más o menos aumenta unos 7 miligramos el colesterol de la sangre. No mucho. Si comemos 2 huevos, 400 miligramos de colesterol, ¿aumentaría el doble a 14? Pues no. Comer más colesterol, por ejemplo, 400, 2 huevos, aumentaría un poquito, nunca el doble, y a partir de ahí se estabiliza el nivel de colesterol en sangre. Conclusión, en la mayoría de la gente, es decir, cuando la absorción intestinal del colesterol es normal, el colesterol que comemos tiene cierta importancia, aumenta unos más o menos 7 miligramos, no mucho, y eso aumentaría con más o menos 400 miligramos de colesterol de dieta, con 2 huevos. Y a partir de esa cantidad, realmente no hay mucho aumento de colesterol en sangre, más o menos se estabiliza. Entonces, básicamente es que para la mayoría de la población, bueno, pues comer un huevo o 2 va a producir el mismo aumento en colesterol de sangre que comer 4, 6, 8, 10. Esto es una conclusión curiosa, ¿verdad? Pero es como es. No va a influir mucho el que coma huevos en la mayoría de la gente con una absorción intestinal normal. Y entonces, si quitamos todo el colesterol de la dieta, es decir, 0 huevos y 0 aporte de colesterol en dieta, solo va a disminuir unos 7 miligramos mi colesterol de la sangre. Es decir, tampoco va a tener mucho resultado, ¿vale? O sea que para la mayoría de la población que tiene una absorción normal de colesterol en el intestino, no influye mucho que coman huevo, 2 huevos o 4 huevos. Es más cuestión de preferencias y gustos. El colesterol de la sangre tiene relación con la dieta, sí, pero no tanto con el colesterol que ingerimos, sino con otras grasas, que serían las grasas saturadas, las que proceden de los embutidos grasos, de las carnes grasas, de las vísceras, de la mantequilla, de la nata y sobre todo de los ultraprocesados. Y también tiene que ver con la ausencia de fibra y el exceso de hidratos ultraprocesados, de hidratos refinados, de dulces, de zumos, de refrescos, de harinas refinadas en vez de harinas integrales. El colesterol de la dieta, el comer huevos o no comer huevos, en la mayoría de la población no va a repercutir en que suba mucho o baje mucho el colesterol de nuestra sangre. Pero es que no todo el mundo tiene la misma genética. Existe una minoría de la población que tiene alteraciones genéticas que van a alterar la absorción intestinal de colesterol. Un pequeño porcentaje de población que son hiperabsorbedores, que absorben más colesterol en el intestino de lo que es normal, de lo que sería la media de la población. Entonces, estas personas que absorben de más, que son hiperabsorbedores, si aumentan la ingesta de colesterol dietético, se va a producir un aumento relevante en el colesterol de la sangre. Son personas desafortunadas genéticamente porque, bueno, si aumentan el consumo de huevos, su colesterol en sangre va a aumentar. Estas personas hiperabsorbedoras
Si quitan el colesterol dietético, si dejan de comer huevos y otras fuentes de colesterol dietético, van a ver que el colesterol de su sangre disminuye drásticamente. Son personas hiperabsorbedoras y si aumentan el colesterol dietético, si comen más huevos, les sube más el colesterol en sangre. Y si quitan el colesterol dietético, si quitan los huevos, entonces les baja mucho el colesterol en sangre. Hay otra minoría de población que tiene otra alteración genética y es que son hipoabsorbedores, es que absorben de menos, mucho menos que la población general. Estos, claro, si aumentan el colesterol de su dieta, si comen más huevos, resulta que es que la influencia en el colesterol de la sangre es nula, cero. Son personas súper afortunadas desde el punto de vista de que te guste comer huevos, claro, y entonces pueden comerse todos los huevos que quieran sin que se vea afectado el colesterol de la sangre. Hay un estudio sobre un señor de 88 años, creo que escocés, que tenía el colesterol perfectamente bien y se comía 25 huevos al día. Este hombre fue analizado porque, claro, era como, madre mía, pero ¿cómo puede ser posible? Y lo que vieron es que era hipoabsorbedor, es que no absorbía el colesterol en el intestino y que podía permitirse comer más huevos de la media y no tener nada de afectación. Ahora que ya sabemos que podemos ser normales y absorber normal, o hiperabsorbedores, un poco desfavorecidos genéticamente, o hipoabsorbedores como este señor de 88 años, bueno, ¿cuál sería la conclusión o conclusiones que sacamos de estas informaciones? Bueno, lo primero, que existen diferencias genéticas y estas diferencias genéticas son las que llevan a toda la confusión sobre el tema de los huevos. ¿Son buenos o malos? Para la mayoría de la población no tiene mucha importancia, pero como yo sea una hiperabsorbedora, claro que va a tener importancia y no deberé comer huevos si mi colesterol ya está alto. Pero si soy una hipoabsorbedora, podré comer 20 huevos y no va a tener ninguna relevancia en el colesterol de la sangre. Vale, pues ya es una conclusión importante. Además, hay que decir que lo normal es que el colesterol de la dieta no afecte mucho al colesterol de la sangre. Así que para la mayoría de la población, comer huevos va a ser ok. Van a poder comerse su tortillita, su huevito, perfectamente sin un efecto negativo en el colesterol de la sangre. Siguiente pregunta súper interesante. ¿Y cómo sé yo si mi absorción es normal, aumentada o disminuida? Bueno, pues tenemos varias maneras de saberlo. La primera es realizar un test genético. Esto sería la prueba definitiva, lo que pasa que es carísima y casi nadie se lo realiza. La segunda sería hacer 2 analíticas y ver prueba y error. Hago una analítica después de inflarme a huevos todos los días y otra analítica en otra ocasión después de retirar todo el colesterol dietético, los huevos, pero también los mariscos, las vísceras, grasas lácteas, embutidos grasos. Entonces, comparo el resultado en colesterol de sangre en la primera ocasión y en la segunda. Y si hay mucha diferencia, bueno, pues más o menos queda claro, aunque no sea definitivo, que el colesterol que como a mí sí me afecta y que debo reducir la ingesta de colesterol porque posiblemente yo hiperabsorba colesterol en el intestino. Hay otra prueba que es más definitiva y esa prueba que es más definitiva sería hacer un análisis en sangre de fitoesteroles, colesteroles fitoesteroles, colesteroles que proceden de vegetales, colesteroles que nuestras células no sintetizan. Entonces, si yo realizo esta analítica y los fitocolesteroles están prácticamente al cero, es que no hiperabsorbo. Pero si los fitoesteroles están altos, entonces, ya que no deberían estar altos y están altos, es que yo hiperabsorbo, yo absorbo de más colesterol en mi intestino, ¿vale? Entonces, esta prueba analítica de los fitoesteroles es una prueba que se realiza muy poco. De hecho, en mis más de 20 años de experiencia profesional, yo no he pedido esta prueba a nadie. También es verdad que hace 20 años estas cosas no se sabían y la ciencia va progresando. Pero si hoy en día alguien es de familia con colesterol alto y quiere saber si yo absorbo normal o hiperabsorbo, puede pedirle a su médico un test de fitoesteroles en sangre. Y si aparecen elevados, entonces es que, bueno, pues tendré que quitarme todos los huevos y mariscos y todas las fuentes de colesterol si quiero que mi colesterol en sangre esté bien. O a lo mejor, bueno, pues igual reducir sin quitar, pero sé que
tiene influencia más de la media el colesterol dietético sobre el colesterol sanguíneo. Esta analítica no es barata, cuesta más de 200 euros, pero es verdad que se realizaría una vez en la vida. Hay personas que a lo mejor nos puede interesar si somos de familia alta en colesterol y si vemos que nuestro colesterol en sangre, cada vez que nos hacemos una analítica, es que qué alto está, y quiero saber si realmente a mí me influiría de manera decisiva el reducir la ingesta de huevos y otras fuentes dietéticas de colesterol. Entonces, vamos a recapitular y ver las conclusiones finales. La mayoría de las personas pueden comer huevos y el comer o dejar de comer huevos no va a producir un incremento decisivo importante o un descenso importante del colesterol en sangre. Pero hay una pequeña minoría que son hiperabsorbedores intestinales y en este caso lo ideal sería no comer ningún huevo porque el colesterol dietético se va a reflejar en incrementos o disminuciones importantes del colesterol en sangre. Como no comer ningún huevo o quitar todo el marisco, vísceras, grasas, puede ser complicado para personas omnívoras, entonces ahí entra en juego el hecho de pedir al médico, si mi colesterol es alto y en mi familia todo el mundo tiene colesterol, que me realice un test de fitoesteroles, porque así sé si yo hiperabsorbo. Y si hiperabsorbo, lo ideal sería que el colesterol de la dieta, el mínimo posible, es decir, que si no como huevos, muchísimo mejor. En estos casos, lo ideal para disminuir el aporte dietético de colesterol no sería solamente quitar los huevos, sino todas las fuentes de colesterol, que son fuentes animales. Entonces, lo ideal sería una dieta vegana. Claro que una dieta vegana a largo plazo, pues a lo mejor no es para todo el mundo. A mucha gente le cuesta. Entonces, ahí entran en juego las otras ayudas, por ejemplo, las del herbolario. Si vamos a un herbolario, vemos que hay fitoesteroles para esas personas con colesterol alto. Hay que decir que si yo soy una persona que hiperabsorbe, los fitoesteroles del herbolario están totalmente contraindicados, porque las personas normales no absorben fitoesteroles, pero yo, hiperabsorbedora, absorbería, pasarían a la sangre y ese aumento acabaría produciendo una alteración en la pared de los vasos. Así que cuidado con los fitoesteroles, tengo que estar completamente segura de que yo no hiperabsorbo. Y si hiperabsorbo, ¿qué fármacos van a ser más beneficiosos? Bueno, los fármacos más usados para descender el colesterol de la sangre son las estatinas. La levadura de arroz rojo es un suplemento de herbolario que realmente contiene estatinas en menor nivel. Estas estatinas son los fármacos más usados y lo que hacen es actuar en la síntesis de colesterol, disminuyen la síntesis de colesterol. Bueno, pues son fármacos súper potentes y eficaces para disminuir el colesterol en sangre. Ahora bien, si yo soy una persona con hiperabsorción intestinal, el fármaco más conveniente para mí no va a ser la estatina, sino la ezetimiba, que es un fármaco que disminuye la absorción intestinal. Bueno, como veis es un tema un poco complicado. Para la mayoría de la población el resumen es: puedes comer huevos y no se va a ver afectado positiva o negativamente tu colesterol. Y si te gustan, cómelos. Tampoco es algo que sea obligatorio, se pueden tener proteínas por otras fuentes, pero sí que hay un pequeño porcentaje de la población que realmente no debería comer huevos porque hiperabsorben colesterol en el intestino y esto se refleja en que comer huevos, cuantos más colesterol en sangre y cuanto menos colesterol en sangre. Saber si hiperabsorbo o no, en algunos casos, en personas que tienen el colesterol alto, puede ser importante. Si mi colesterol es normal, no tengo que preocuparme con consumir huevos todos los días. Espero que os haya gustado la charla de hoy y que no os haya confundido más, que os haya valido para sembrar un poco de luz. Ya me contaréis en los comentarios. Adiós.